Buen día para todos. En esta sesión vamos a tratar con el tema de la fisiología de la glándula suprarrenal. Entonces, como el objetivo de aprendizaje de esta sesión, pues vamos a tener el reconocer cuáles son esas funciones de la glándula suprarrenal y pues los efectos en diferentes sistemas corporales. Entonces, para iniciar tenemos que la glándula suprarrenal es una glándula que está ubicada en la parte, digamos, superior de los riñones, una en cada ubicada junto a cada riñón. Y esta glándula entonces, mirando su estructura interna, pues se compone de una corteza, que sería esta región que tenemos acá, y va a tener una médula, que es la porción más interna. La corteza, la porción más externa, y la médula, la porción más interna. Vamos a tener entonces que esa corteza se ha subdividido en varias zonas, de acuerdo al tipo de célula y de acuerdo a la secreción que realizan estas células. Entonces vamos a tener una zona glomerular en la parte más externa de la corteza, vamos a tener una zona fascicular, una zona intermedia y una zona reticular. Entonces zona glomerular, fascicular y reticular, donde la zona glomerular secreta digamos, unas hormonas, en este caso aldosterona, es un ejemplo principal. Vamos a tener que la zona fascicular secreta cortisol, ¿sí? La hormona allí particular, y la zona reticular secreta unos andrógenos corticales. En general, entonces, la aldosterona pertenece a los mineralocorticoides, que son básicamente, digamos, hormonas de la corteza suprarrenal relacionadas con la regulación de diferentes electrolitos a nivel del plasma sanguíneo. El cortisol son glucocorticoides, pertenece al grupo de los glucocorticoides, que está relacionado con, digamos, el manejo de la glucosa que se hace en el cuerpo, y estos vienen a ser unos andrógenos corticales que están relacionados con características sexuales secundarias. Como vamos a ir viendo y desglosando esta parte, entonces, por ejemplo, la aldosterona está relacionada con reabsorción de sodio y secreción de potasio a nivel renal, y pues como efecto derivado, pues mantener la presión arterial. Por otra parte, los glucocorticoides están relacionados con producción de glucosa, ¿cierto?, en el cuerpo por gluconeogénesis, por ejemplo. Esto incrementa la lipólisis, la lipogénesis, aquí también por la degradación del glucógeno. Está implicada en el crecimiento, ¿sí? Ayuda a la formación de proteínas estructurales y ayuda al calcio a fijarse en el hueso, aunque vamos a observar que cuando hay secreciones muy abundantes de ese cortisol, pues tiene algunos efectos deleterios. Los andrógenos sexuales o los andrógenos corticales entonces están principalmente implicados en el crecimiento y digamos, ayuda a desencadenar la pubertad, sobre todo en cuanto a los caracteres sexuales secundarios, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, en general tenemos que esa corteza, vamos a observar la corteza suprarrenal. Entonces tenemos de nuevo la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular, hasta aquí, en la corteza. En esa región de esa glándula se secretan en general, o el nombre general que reciben estas hormonas son corticosteroides. Y los corticosteroides entonces se clasifican en mineralocorticoides, se clasifican en glucocorticoides y en los andrógenos corticales. Los mineralocorticoides entonces en general afectan los electrolitos y minerales. Vamos a observar que los glucocorticoides afectan principalmente el manejo de glucosa en plasma sanguínea, y los andrógenos pues están relacionados con características sexuales secundarias, y pues tienen un efecto similar a la testosterona. La otra parte es la médula adrenal, que se ve principalmente en el contexto del sistema nervioso autónomo, ya que estas celulitas actúan como las células postganglionares básicamente, y allí se libera entonces catecolaminas, y esas catecolaminas pues están representadas por la epinefrina y norepinefrina, que están relacionados por ejemplo con respuestas de lucha o huye en el cuerpo humano, ¿sí?
Entonces, estas hormonas liberadas allí amplifican la respuesta autónoma simpática. Pero como mencioné, entonces, esto se ve en el contexto del sistema nervioso autónomo. Resulta que estas hormonas corticosteroides todas se generan a partir o se derivan a partir del colesterol. El colesterol es el precursor importante aquí en la síntesis de todas estas hormonas. Obviamente hay implicada una gran cantidad de enzimas, ¿sí? En cada uno de los pasos, de tal forma que el colesterol, digamos, da origen o da como resultado a partir de todas estas rutas biosintéticas a la aldosterona, por ejemplo, al mismo cortisol. Vamos a observar que también da origen a la dehidroepiandrosterona, que es uno de los andrógenos corticales, y la androstenediona. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a estas hormonas? Entonces, estas hormonas se secretan en diferentes cantidades en nuestro cuerpo. Observemos que el cortisol entonces se secreta en alrededor de 15 miligramos por día, la corticosterona, que va a ser otro glucocorticoide de alrededor de 3, la aldosterona alrededor de 0,5, 0,15 miligramos por día, y bueno, hay otras allí, por ejemplo la deoxicorticosterona, entonces 0,2 miligramos por día. En este caso vamos a hablar principalmente de la aldosterona y el cortisol. Observemos que su concentración también va a ser diferente. Alrededor de la concentración del cortisol es bastante grande respecto, por ejemplo, a lo que podemos observar aquí con la aldosterona. Hay que tener una cuestión en cuenta, y esto es de que tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides presentan ambas actividades. O sea, un glucocorticoide puede presentar actividad mineralocorticoide y un mineralocorticoide puede presentar actividad glucocorticoide. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo como referencia el cortisol, suponiendo que ella tiene una actividad glucocorticoide de 1 y mineralocorticoide de 1, entonces se comparan las actividades, ya sea glucocorticoide o mineralocorticoide, de otras hormonas. En este caso vamos a observar lo que pasa con la aldosterona. Entonces, si observamos aquí, la aldosterona tiene una actividad, digamos, glucocorticoide relativamente grande, alrededor de 0,3 de la actividad que tiene el mismo cortisol, pero tiene una actividad de 3000 cuando vamos a hablar de el efecto mineralocorticoide. Obviamente en esto debemos tener en cuenta las mismas concentraciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la actividad glucocorticoide de estos, si estuviesen en las mismas cantidades, pero debido a esta diferencia de cantidades de estas hormonas, obviamente la actividad glucocorticoide es básicamente debida al cortisol, mientras que aquí hay una proporción que puede ser debida al, digamos, en la actividad mineralocorticoide debida al cortisol, ya que está mucho más concentrado. Eso lo veremos más adelante. Estas hormonas, entonces, después de ser secretadas, pues son transportadas en el torrente sanguíneo mediante proteínas transportadoras de glucocorticoides Entonces vamos a observar que en el cuerpo, pues en el organismo, no se secretan solamente cortisol y aldosterona, como mencionamos anteriormente, sino que también puede haber corticosterona, deoxicorticosterona, dendroepiandrosterona, que es un andrógeno sexual. Y en este caso, en esta tabla, vamos a hablar principalmente de lo que sucede con el cortisol y con la aldosterona. Entonces el cortisol, pues sus concentraciones son relativamente grandes, alrededor de 12 microgramos por cada decilitro de sangre, respecto a lo que sucede con la aldosterona, que está en una concentración de 0,006. Resulta que la secreción de ese cortisol también es de alrededor de 15 miligramos por día, mientras que la de la aldosterona es de alrededor de 0,15, unas 100 veces menor. Y vamos a observar que hay una caracterización en cuanto a la actividad, ya sea glucocorticoide o mineralocorticoide, de cada una de ellas. ¿Esto por qué? Ya que el cortisol puede tener efectos, el cortisol tiene principalmente efectos a nivel del el manejo de la glucosa en el cuerpo, y la aldosterona principalmente a nivel de manejo de diferentes electrolitos en el cuerpo, en este caso sodio y potasio.
Pero el cortisol también presenta efectos sobre esa actividad mineralocorticoide y la aldosterona también lo presenta. Y esto es lo que vamos a ver en esta porción de la tabla. Entonces nosotros, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos de que la actividad, digamos, glucocorticoide del cortisol se normaliza a 1, va a ser tomado como referencia, y la actividad glucocorticoide, mineralocorticoide como 1. ¿Qué sucede con la aldosterona? Entonces la aldosterona pues presenta una actividad glucocorticoide, digamos, de alrededor de 0.3 o un 30% de la actividad que presenta el cortisol, pero se debe tener en cuenta es que esto, digamos, puede ser tomado en concentraciones similares, pero cuando miramos la concentración del plasma sanguíneo, ¿sí?, la concentración, digamos, de esas hormonas, pues obviamente la concentración de la aldosterona es muy pequeña, por tanto, su efecto como glucocorticoide es prácticamente nulo. Si observamos la actividad mineralocorticoide, entonces la actividad mineralocorticoide es para la aldosterona muchísimo mayor, alrededor de 3000 veces mayor, ¿sí?, respecto a la que presenta el cortisol, pero el cortisol va a presentar alguna actividad mineralocorticoide que pues, es apreciable debido a la cantidad que hay en el plasma sanguíneo respecto a la que se presenta con respecto a la aldosterona. Esto lo veremos un poco más adelante. Cuando esas hormonas de la corteza adrenal son secretadas, básicamente ellas son transportadas por proteínas transportadoras. Una de estas es la CBG, que es corticosteroid binding globulin, y la albúmina, ¿sí?, unas globulinas de unión a corticosteroides. Entonces, en el caso de los glucocorticoides se llama la transcortina. Entonces, básicamente tenemos que alrededor de un 70%, que sería alrededor de un 70%, va unido a esta proteína de los glucocorticoides, en este caso el cortisol, por ejemplo. Mientras que los mineralocorticoides van transportados principalmente en albúmina, alrededor de un 50%. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que la aldosterona va transportada allí. Esa globulina de unión a corticosteroides pues tiene un efecto bajo, alrededor del 10%. Aquí en los glucocorticoides el efecto del transporte por parte de la albúmina es de alrededor del 15%. Y hay una parte que va libre. En general, para los mineralocorticoides, alrededor del 40% está libre en el plasma sanguíneo. ¿Qué sucede? Entonces resulta que ese transporte pues favorece el tiempo de vida medio, o que esas hormonas puedan durar más en el plasma sanguíneo, y en general tienen efectos, digamos, de síntesis proteica, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a iniciar con digamos, los efectos de los mineralocorticoides. Entonces, estos mineralocorticoides, básicamente, la principal hormona dentro de esa categoría va a ser la aldosterona, ¿sí?, cuyo efecto mineralocorticoide es de alrededor del 90%, es responsable de ese porcentaje de esa actividad, ya que es 3000 veces mayor a la que presenta el cortisol. El cortisol entonces presenta una actividad de alrededor del 10%, pero esto es debido a que es más o menos 2000 veces más concentrado que la aldosterona. Por esta razón es que presenta una actividad mineralocorticoide el cortisol. Aunque para efectos de esta sesión pues vamos a tratar que el efecto mineralocorticoide es debido principalmente a la aldosterona. ¿Qué sucede entonces con la aldosterona? Si se produce una pérdida total de producción de este mineralocorticoide, básicamente la muerte se da en pocos días o semanas debido a un desbalance electrolítico que se da en el cuerpo, en este caso porque se da hipercalemia, ¿sí?, y la otra porque se da pérdida de sodio y cloruro a través de la orina. Entonces con esto nosotros, se ha descrito más bien de que el papel de la aldosterona está relacionada con la reabsorción de sodio, ¿sí?, a nivel renal, y la secreción de potasio. Entonces en las células epiteliales del ducto renal, del túbulo renal, se va a encontrar de que algunas de estas celulitas pues son susceptibles al efecto de la aldosterona. Entonces la aldosterona favorece, por ejemplo, la expresión
de canales para sodio, en la cual se puede reabsorber sodio principalmente. Estos son canales epiteliales de sodio y también algunos canales de potasio para secreción de potasio. Entonces su efecto, aquí tenemos para, digamos, contextualizar mejor qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos el riñón y en el riñón pues la unidad funcional del riñón viene a ser la nefrona, ¿sí? Que es básicamente la estructura diana de la aldosterona. Entonces vamos a observar que el efecto principal en esa nefrona viene a ser en el túbulo distal, por ejemplo, para reabsorción de sodio y secreción de potasio. Allí es donde juega principalmente su acción. Cuando hay un exceso de esta hormona, entonces en el cuerpo el efecto es que se produce una hipopotasemia o una hipocalemia también, y también se da una alcalosis leve, ya que generalmente cuando se produce secreción de potasio, realmente aquí está relacionado con secreción de protones y reabsorción de bicarbonato. Entonces esto conlleva a esa alcalosis leve. Y cuando hay deficiencia de la aldosterona, el problema es que el potasio no se secreta y el sodio no se reabsorbe. Entonces va a aparecer o se va a estar excretando a través de la orina mucho sodio con el cloruro, ¿sí? Entonces está perdiendo sal. Y se produce hiperpotasemia. Hiperpotasemia y disminución del cloruro y del sodio en el plasma sanguíneo, por tanto conduce a una disminución del volumen sanguíneo. La hiperpotasemia puede conllevar entonces a problemas cardíacos. ¿Qué sucede con el mineralocorticoide? Entonces sus efectos son bastante fuertes. Vamos a observar aquí, por ejemplo, en esta gráfica, que eso es un experimento que se realiza con un perro de la excreción de sodio mediada por aldosterona. Entonces en esta primera línea punteada se observa la aplicación de la aldosterona. Cuando se aplica la aldosterona, entonces lo primero que se observa es que hay una disminución fuerte en la excreción urinaria de sodio. Entonces se va a perder menos sodio a través de la orina. Al perderse menos sodio a través de la orina, entonces el volumen extracelular, ¿sí? el volumen de ese fluido extracelular comienza a incrementarse, ¿sí? Se comienza a incrementar, y el incremento de del volumen de este fluido extracelular pues va a conllevar a una elevación en la presión arterial en este biomodelo, ¿sí? En este animal. ¿Qué sucede posteriormente? Resulta que pues obviamente el efecto de la aldosterona llega hasta cierto punto en el cual la presión arterial es muy grande. ¿Sí? Si la presión arterial es muy grande, se activan en el cuerpo otros mecanismos, por ejemplo la natriuresis, la eliminación de sodio por otra vía, por ejemplo el péptido natriurético atrial, eso debido a la presión elevada, y esto pues conduce entonces a la excreción, en este caso aquí se eleva un poco la excreción del sodio, y pues esto normaliza tanto el volumen sanguíneo como la presión arterial. Entonces el efecto de la aldosterona inicialmente es la reabsorción renal de sodio, ¿sí? Tengámoslo acá presente, o sea fue esto, reabsorción de sodio que incrementa el volumen sanguíneo y por ende conlleva, por ejemplo, a un aumento en la presión arterial, del cual el cuerpo escapa por otras vías como la natriuresis. A este efecto que observamos aquí se le denomina el efecto del escape de la aldosterona debido a esa misma natriuresis u otras hormonas que se verán, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. Los mecanismos de acción entonces de la aldosterona están principalmente dirigidos a la síntesis proteica, ¿sí? Entonces la aldosterona entra a la célula diana, a su receptor mineralocorticoide, e induce la transcripción de algunos genes y posteriormente la traducción de esos mismos genes. En digamos, en el contexto en el que estamos hablando ahora, pues, digamos, uno de los principales proteínas que se traducen, pues va a ser, por ejemplo, las bombas de sodio-potasio y también unos canales epiteliales de sodio para esa reabsorción de sodio. ¿Qué se tiene con respecto a la aldosterona? Entonces, resulta que la acción de la aldosterona se da en un tiempo pues
relativamente grande, en alrededor de 30 a 45 minutos hasta algunas horas, dependiendo de la necesidad corporal de conservar ya sea o el volumen sanguíneo o conservar sodio. Hay muchos factores que regulan esa secreción de la aldosterona, ¿sí? Entonces hay factores que estimulan la secreción, hay otros factores que disminuyen la secreción. Entonces, generalmente los factores que estimulan la secreción están, y en este orden específicamente, los incrementos de la concentración extracelular de potasio. El potasio extracelular es el principal factor que induce la secreción de aldosterona. Es el más potente. El más potente inductor de secreción de aldosterona. Entonces, cuando ese potasio extracelular se incrementa, se secreta aldosterona para favorecer la excreción de ese potasio. El otro factor que promueve la secreción del potasio es el que se conoce como el eje renina-angiotensina-aldosterona. Este es un eje, digamos, que involucra varios órganos, varios sistemas, y cuya función final es mantener la presión arterial dentro de un rango normal. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, supongamos que hay una deshidratación o hay pérdida del volumen sanguíneo, por tanto hay una disminución en el volumen sanguíneo, y esto conlleva entonces a una disminución en la presión arterial, ¿sí? Que es el factor o la variable que dispara todo esto. Al disminuirse la presión arterial, entonces a nivel de los riñones se favorece la, secreción, ¿sí?, de una enzima que se denomina renina, que cliva una proteína que es secretada por el hígado, que se denomina angiotensinógeno, para generar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 entonces posteriormente puede ir hacia los pulmones, en los cuales hay una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensinógeno y favorece la conversión de angiotensina 2. Esta angiotensina 2 entonces puede ir a la corteza adrenal, ¿sí?, y favorecer la secreción de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Entonces, como la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, que es el principal electrolito a nivel extracelular, y con él pues se reabsorbe cloruro y finalmente agua, entonces se produce una retención sobre todo del sodio y del cloruro, y se favorece la excreción de potasio y protones. En este caso esto favorece el incremento en el volumen sanguíneo y por tanto entonces la presión arterial se retorna a lo normal. Obviamente hay que tener en cuenta que la angiotensina también tiene un efecto vasoconstrictor bastante potente que induce también un incremento en la presión arterial. Otro factor que está regulando esa secreción de aldosterona, entonces son los altos niveles de sodio a nivel extracelular. Cuando hay altos niveles de sodio a nivel extracelular, entonces básicamente se produce un descenso leve en la secreción o en la producción de aldosterona, ¿sí? Pues obviamente si hay mucho sodio a nivel extracelular, pues no se requiere reabsorber más sodio. Por el contrario, se requeriría es tratar de eliminarlo, de excretarlo a través de la orina. Entonces la producción de aldosterona se disminuye levemente. Y la otra es el eje hipotálamo-hipófisis, corteza adrenal, a través de la hormona adrenocorticotrópica, que está siendo liberada desde la pituitaria anterior. Entonces, tenemos que esa hormona adrenocorticotrópica, aquí tenemos la pituitaria anterior, sería esta que tenemos acá. Ella libera la hormona adrenocorticotrópica en respuesta a la hormona que libera el hipotálamo, que es la hormona para la liberación de corticotropina o CRH. Entonces el hipotálamo libera CRH, induce a las células corticotrópicas para que liberen la hormona adrenocorticotrópica y estimule entonces la corteza adrenal para la secreción de aldosterona en este caso. Pues en este caso también se favorece la secreción de cortisol y de los otros corticosteroides. La otra hormona que es secretada a nivel de la corteza adrenal, pues va a ser cortisol, que está englobado dentro de los glucocorticoides. Entonces,
ya se sabe, y eso está bastante descrito, de que el cortisol es una hormona relacionada con el estrés, ¿sí? Con el estrés. Se habla de la hormona del estrés, ¿sí? El cortisol también es denominada hidrocortisona y es responsable, ese cortisol es responsable de alrededor del 95% de la actividad glucocorticoide, ¿sí? Hay otro tipo de hormona que es la corticosterona, que es responsable de alrededor del 4 al 5% de la actividad. En los humanos es relativamente baja, pero en los modelos animales en los que se estudian los efectos de los glucocorticoides, por ejemplo en las ratas, la corticosterona es la hormona más importante respecto al cortisol. Entonces, en el cortisol en los humanos es más importante. Es la hormona más importante con este efecto glucocorticoide. ¿Qué sucede con esta hormona? Entonces, aunque esta es llamada la hormona del estrés, resulta que esta tiene una función supremamente importante en el mantenimiento de la vida, ¿sí? Aquí viene la importancia de esta hormona en el mantenimiento de la vida en condiciones de estrés, en esas condiciones de estrés. Entonces, para el mantenimiento de la vida en estas condiciones vamos a tener que los efectos del cortisol son los siguientes. El primero de ellos es el aumento de la gluconeogénesis, en el cual pues, se pueden tomar diferentes sustratos para la formación de glucosa. En este caso, por ejemplo, el glicerol, se puede tomar diferentes aminoácidos, el lactato, el piruvato, que pues el hígado puede realizar esta función para convertirlo en glucosa. Entonces, al convertirlo en glucosa, se dice que ese cortisol tiene un efecto básicamente diabetogénico, o sea, se da lo que se conoce como una diabetes adrenal, porque eleva los niveles de glucosa en plasma, y de hecho al elevar los niveles de glucosa en plasma, y si es, digamos, los niveles de cortisol son muy elevados, pueden desencadenar en una resistencia a la insulina. Vamos a tener que hay una reducción del contenido proteico que no es esencial en las células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la masa muscular se puede ver reducida en un momento dado. También se puede incrementar la cantidad de proteínas plasmáticas sanguíneas que son sintetizadas por el hígado, y también disminuye la utilización de esa glucosa, de la glucosa por parte de las células. Entonces, esto también conlleva a la elevación de esos niveles de glucosa en el plasma sanguíneo. Entonces, el cortisol afecta finalmente tanto al tejido adiposo, va a afectar en este caso el tejido adiposo porque favorece la lipólisis, al hueso ya que reduce la formación de hueso, va a afectar en el hígado ya que va a tener efecto en el hígado ya que por ejemplo la gluconeogénesis se ve incrementada, y también pues la síntesis de proteínas plasmáticas sintetizadas por ese hígado. Se va a ver afectado el músculo debido a la reducción digamos, en su contenido proteico no esencial, y también va a tener un efecto sobre la función pancreática, sobre todo en la insulina. Entonces, uno de los efectos más importantes que tiene este cortisol es sobre el metabolismo de las proteínas. Entonces, en este metabolismo de las proteínas lo que se ha caracterizado es que estimula la gluconeogénesis, entonces a partir de aminoácidos. Entonces, a partir de esos aminoácidos que están siendo básicamente liberados desde las proteínas, se favorece la formación de glucosa, ¿sí? Obviamente moviliza aminoácidos de células extrahepáticas, en general del músculo. Entonces el músculo sufre un proceso de degradación y se comienzan a liberar aminoácidos hacia el torrente sanguíneo que va a ser tomado pues por este hígado. Y la otra es que disminuye el transporte de aminoácidos a células extrahepáticas, ¿sí? Entonces, como se está realizando gluconeogénesis, ese transporte de aminoácidos preferentemente va hacia el hígado, hacia células extrahepáticas no, digamos, no sería tan importante en ese caso, y esto puede afectar, por ejemplo, las respuestas inmunes, o todo el sistema inmune en nuestro cuerpo, ya que las divisiones celulares que hacen estas células ante un evento, por ejemplo, de infección, pues son muy grandes y requieren bastantes proteínas. Si no están esas, digamos, bastante aminoácidos, si no están estos aminoácidos disponibles para esto, para la división celular, entonces se va a ver impactada esas respuestas inmunes. Otro de los efectos importantes que tiene
cortisol en el cuerpo es sobre el metabolismo de las grasas. ¿Sí? Tiene un efecto bastante fuerte en, el metabolismo, en las grasas, sobre todo al favorecer la movilización de ácidos grasos. Esto sucede, digamos, en las células del tejido adiposo, cuando los triglicéridos entonces son estimulados para su degradación en ácidos grasos y glicerol. Entonces el ácido graso pasa al torrente sanguíneo, el glicerol pasa al torrente sanguíneo y posteriormente al hígado para, digamos, la gluconeogénesis que está realizando el hígado en ese momento. Hay una cuestión contradictoria acá, y es que las personas que tienen elevados niveles de cortisol, entonces sufren unos eventos que se denominan, unas características que se denominan la cara de luna, ¿sí? La cara de luna, aquí se observamos, o el torso de búfalo. En este caso, en estas personas parece ser que la grasa se deposita allí en esas regiones del cuerpo, porque digamos que lo que es la lipogénesis es más rápida, o sea, los procesos de lipogénesis justo en esas regiones son mucho más rápidos que los procesos de lipólisis. Entonces la grasa se deposita más rápido de lo que se degrada. Digamos, es un evento, o sea, pero a pesar de esto se está teniendo una movilización de grasas en el cuerpo. Entonces veamos cuáles son esa importancia de ese cortisol en el organismo. Entonces, una primera importancia es resistir al estrés. El estrés puede estar determinado, digamos, de cualquier forma. Puede ser, por ejemplo, un trauma, puede ser una infección, puede ser intenso calor o intenso frío, la inyección de alguna catecolamina, por ejemplo, una droga simpatomimética que desencadene la respuesta de lucha o huye. Vamos a tener que una cirugía también es un factor estresante. La inyección de sustancias necrotizantes bajo la piel, como por ejemplo cuando lo pica algún animal que, digamos, tiene fosfolipasas, por ejemplo, o diferentes proteasas y produce, por ejemplo, necrosis en la piel. La restricción del movimiento de cualquier animal también induce, digamos, a ese animal al estrés, ¿sí? Y también, pues, básicamente cualquier enfermedad que pueda debilitar a la persona. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos un ejemplo de un factor estresante. Este es un ejemplo realizado, esto es una investigación que fue realizada en ratas, en las cuales el factor estresante fue la fractura de la tibia y la fíbula, ¿sí? Entonces, en la ratica. Entonces, ¿qué sucede acá? Recordemos que les había mencionado de que en las ratas la corticosterona es el principal glucocorticoide, en los humanos es el cortisol, por tanto aquí se mide la corticosterona. Entonces, ¿qué sucede? A la rata o al biomodelo entonces se le realiza el procedimiento estresante, la fractura de los huesos, y se observa cómo inicialmente pues no hay cambio, aquí son 30 segundos, 60 segundos, comienza a oscilar esos niveles de corticosterona secretado, y más o menos a los 5 minutos se produce una elevación bastante fuerte de esos niveles de corticosterona. Entonces, obviamente, como hemos mencionado, para resistir a este factor estresante que fue dado en el punto cero. Otra importancia que tiene es como efecto antiinflamatorio. Tiene efecto antiinflamatorio el cortisol, ¿sí? Que es la misma hidrocortisona, como hemos mencionado. Y esto pues es importante, por ejemplo, a nivel clínico. Personas que, por ejemplo, sufren alergias, ¿sí? O problemas autoinmunes. Entonces es importante allí digamos, el cortisol como fármaco. ¿Qué sucede? Entonces resulta que la inflamación es un evento que sucede en el cuerpo, que tiene diferentes fases, diferentes características. Hay una fase en la cual se incrementa la temperatura de la estructura, se pone roja, se produce tumefacción, posteriormente dolor y pérdida de la función. ¿Cómo sucede todo esto? Entonces resulta que cuando hay algún tipo de daño en la piel y se produce alguna infección, si hay daño tisular, inicialmente las células van a liberar diferentes sustancias, ¿sí? Que son, por ejemplo, como la histamina, quinina, prostaglandinas, que en general inducen una vasodilatación y permeabilización, pues dependiendo de cuál estemos hablando,
y esto favorece entonces, por una parte, que más sangre vaya hacia la zona afectada. Aquí se observa entonces los vasitos un poco más oscuros respecto a lo que observamos acá, están más oscuros, entonces hay una vasodilatación, ¿sí? Con esa vasodilatación entonces la estructura se va a poner más roja y también pues como está llegando más sangre, entonces la estructura se pone más caliente y a través de esos vasos sanguíneos entonces se extravasan. Vamos a observar que hay extravasación o una migración de leucocitos a la zona afectada, ¿sí? Entonces, junto con esa migración también y por esa permeabilización que hay, entonces parte de ese plasma sanguíneo pasa al tejido, se produce la tumefacción, ¿listo? Digamos el hinchamiento de la estructura, ese hinchamiento entonces presiona sobre terminales nerviosas libres produciendo dolor y pues dependiendo de cómo sea la herida simplemente se da la pérdida de la función, la estructura no se va a poder utilizar para la actividad normal. Una vez se da toda esta respuesta entonces básicamente pues se produce la reparación tisular, se resuelve este problema de infección. ¿Qué es lo que pasa acá? Resulta que el cortisol tiene un efecto de estabilización, básicamente de los lisosomas que están en esas células, por tanto, bueno, y de las vesículas más bien, estabilización de las vesículas secretoras, por tanto, la liberación de estos agentes no va a ser tan, digamos, no va a ser normal y por tanto, entonces, no se daría todo el proceso de inflamación. Además de esto, entonces, de ese efecto antiinflamatorio, ¿sí? Ya habíamos mencionado de que tiene un efecto a nivel de inmunidad, reduce la inmunidad. ¿Esto por qué? Como lo mencionamos, entonces, los aminoácidos que digamos, de células extrahepáticas se envían principalmente al hígado para realizar gluconeogénesis. Entonces, estos aminoácidos pues no se llevan hacia el tejido linfoide, por ejemplo, donde se realiza bastante división celular ante un evento infeccioso. Entonces se produce básicamente una atrofia de esos tejidos linfoides y esto conlleva a una inmunodepresión en estas personas. Entonces dentro de los efectos del cortisol pues hay muchísimos, hay unos que todavía no se han podido explicar digamos, cómo es el mecanismo de ese cortisol sobre esas estructuras. El caso es que el cortisol conlleva depresión, a hipertensión, a fatiga crónica. Si hay niveles elevados de cortisol, pues por ejemplo se puede llegar a una deprivación de sueño, migrañas, visión en túnel, ¿sí? Hay uno muy relacionado que parece ser que es por el efecto que tiene el cortisol sobre la liberación de gastrina o sobre las células parietales, que va a ser el reflujo gástrico. Si la persona se vuelve más hostil, también va a tener más ansiedad de hambre, sensación de hambre, a sufrir de artritis, un sistema inmune deprimido y un metabolismo también disminuido. ¿Cómo se regula entonces la liberación de cortisol? Entonces este cortisol debe ser regulado a través del eje hipotálamo-hipófisis inicialmente. Vamos a tener que un factor estresante, ¿sí?, que es procesado a nivel de sistema nervioso, digamos corteza en nosotros, de una u otra forma estimula a estas célulitas en el hipotálamo, ¿sí?, para que secreten entonces la hormona para la liberación de corticotropina, que va a ser la misma ACTH, o el factor para la liberación de corticotropina. Entonces estas célulitas liberan este factor y van y estimulan a las células corticotrópicas. Estas células corticotrópicas en respuesta entonces liberan la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina, que va a ir a la corteza adrenal y estimula la secreción de cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Entonces el cortisol, por una parte, pues realiza una retroalimentación negativa, inhibiendo entonces la actividad de estas células en el hipotálamo e inhibiendo también a la célula corticotrópica para que no libere demasiado cortisol. Hay una regulación allí. ¿Qué hace el cortisol? Entonces los efectos del cortisol que ya hemos mencionado está sobre todo relacionado con gluconeogénesis, movilización de proteínas, movilización de grasas y estabilización de lisosomas y de vesículas, por ejemplo, que está implicado entonces en esos problemas de reducción de inflamación.
Entonces esta figura que tenemos acá pues, representa básicamente lo mismo. Tenemos que si hay algún estímulo que induce estrés en el cuerpo, o sea, de una otra forma hace una disrupción en la homeostasis, entonces vamos a observar que eso estimula, esto iría por esta vía, estimula a unas células neurosecretoras en el hipotálamo que van a secretar la hormona para la liberación de corticotropina, que va a impactar en las celulitas corticotrópicas en la adenohipófisis para que liberen entonces la corticotropina u hormona para la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, esta hormona adrenocorticotrópica o la corticotropina va hacia la corteza adrenal y pues tiene efecto sobre todo en la liberación de glucocorticoides, en este caso cortisol. Esos niveles de glucocorticoides se elevan, ¿sí? Entonces produciendo las respuestas mencionadas anteriormente, y esto pues conllevaría al retorno de, digamos, de la homeostasis corporal, y pues esto también conlleva a una disminución en los niveles de esos glucocorticoides en el plasma sanguíneo. Pues ya vimos que un exceso de ellos conlleva a efectos deleterios en el cuerpo. Esa secreción de cortisol también está regulada básicamente o está acoplada a los ciclos circadianos, ¿sí? Sobre todo al que determina principalmente la melatonina, que está determinada por la cantidad de luz que llega a nuestros ojos. Entonces lo que se ha observado normalmente es que en las mañanas, aquí tenemos 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando está empezando a aclarar, digamos en el transcurso de la noche desde las 12, los niveles de cortisol se van elevando en, digamos, en una forma de onda, ¿sí? Una onda cerrada que se va incrementando en el tiempo. Básicamente cuando son aproximadamente 7 de la mañana, entonces se produce el despertar de forma natural, en cual ya no podemos dormir más. Eso es debido a un pico de cortisol que hay en ese momento. Posteriormente los niveles de cortisol caen, se da una pequeña elevación hacia el mediodía y vuelve y cae hasta la noche, hasta el siguiente ciclo al otro día. Entonces el pico máximo de cortisol se da cuando nos despertamos en horas de la mañana. Como lo mencioné, entonces eso está acoplado a los ciclos circadianos, generalmente determinados por la melatonina y la cantidad de luz a la cual estemos expuestos. Entonces, a nivel de la corteza suprarrenal también hay diferentes problemas, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos es la enfermedad de Addison, en la cual hay una insuficiencia en la secreción de esas hormonas, digamos, de la corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces hay deficiencia de mineralocorticoides y de glucocorticoides, de ambas hormonas al tiempo. Entonces, ¿qué puede suceder acá? Resulta que por deficiencia de mineralocorticoides, entonces, debido a que se pierde demasiado sodio, generalmente el volumen sanguíneo es bajo y eso está relacionado con hipotensión en este tipo de personas. Van a tener también problemas, por ejemplo, de hiperpotasemia, ¿sí? Entonces esta hiperpotasemia puede conllevar a problemas, digamos, cardíacos, ¿sí? Debido al exceso de potasio a nivel extracelular. Vamos a tener también que, por ejemplo, hay deficiencia de glucocorticoides, entonces hay un desbalance en el manejo de glucosa en el cuerpo, hay un desbalance allí, y en general pues eso está causado ya sea porque hay una atrofia de esas cortezas suprarrenales, puede haber tuberculosis allí en esa corteza, entonces se ven dañadas, se ven deterioradas, o puede ser, por ejemplo, por algún tipo de tumor allí, un tipo de tumor maligno. Vamos a tener que una característica fundamental de este tipo de enfermedad de Addison, de este problema, es una digamos, hiperpigmentación, ¿sí? También puede darse vitiligio, hay una hiperpigmentación sobre todo en las mucosas, en la piel delgada. También sucede hacia los codos, digamos, hacia las zonas donde la piel es un poco más gruesa, y esto pues principalmente está dado porque como hay daño, entonces lo que sucede aquí es que como hay daño en la corteza, ¿cierto? Digamos, esta retroalimentación negativa hacia la hipófisis, ¿sí? Y hacia el hipotálamo pues no están presentes. ¿Sí? Quien regula la secreción de ACTH
pues va a ser esta retroalimentación negativa. Si hay mucho cortisol, entonces no se secretan estas hormonas. Si hay muy poco cortisol, se secreta demasiado. En este caso, como no hay corteza, entonces se está secretando, por ejemplo, muchísima ACTH, ¿sí? Vamos a tener mucha ACTH siendo secretada. Pero ¿qué sucede? Resulta que durante el proceso de síntesis y secreción de la ACTH, esto pues conforma un gen, digamos una proteína más larga, pero viene de un gen más grande. Entonces pues, en el proceso de síntesis se cliva, esto va a ser la ACTH, ¿sí? Y el otro fragmento proteico va a ser la MSH, que como les había comentado en la introducción a esta sección, o a este módulo, entonces la MSH es una hormona melanocito estimulante, entonces como se secreta en unas altas concentraciones, eso induce unos cambios en la pigmentación de la piel, por ejemplo, sobre todo en las mucosas que digamos son piel delgada o alrededor de los codos o también hacia la palma de las manos. Además de este problema también puede haber otros como el síndrome de Cushing. En este caso hay una hiperfunción corticosuprarrenal. ¿Qué sucede acá? Entonces lo que sucede acá es que como hay una secreción bastante fuerte, tanto de glucocorticoides o mineralocorticoides, se dan como los eventos contrarios. Entonces en este caso, por ejemplo, si hay una secreción de mineralocorticoide muy fuerte, entonces se va a eliminar demasiado potasio, entonces va a haber hipopotasemia, y esto está también relacionado con una alcalosis hipocalémica, hipopotasémica, que se da en el cuerpo. Va a haber retención de sodio, de agua, entonces por tanto va a haber edemas, ¿sí? Vamos a observar de que la persona, pues debido a que esto es debido a unos altos niveles, por ejemplo, de mineralocorticoides, en este caso la aldosterona. Va a haber digamos, ese efecto. Por parte de los glucocorticoides, entonces pues vamos a tener aumento del catabolismo proteico, entonces la piel se va a ver afectada, se va a ver muy flácida, van a haber estrías abdominales, va a haber fragilidad capilar, ¿sí? Salen moretones con más facilidad, y va a haber una redistribución de la grasa, hay movilización de las grasas hacia la cara y hacia el torso, ¿sí? Como también digamos, hay un problema generalizado en esa corteza adrenal, hay aumento en la producción de andrógenos, ¿sí? Digamos, y si es una mujer, pues esto va a conllevar, por ejemplo, a la aparición de vellosidades en la cara, como vamos a ver posteriormente. O sea, hay un efecto de virilización que vamos a ver posteriormente. Hay cambios a niveles comportamentales, se pueden aparecer depresión, psicosis, ¿sí? Y en general hay un deterioro corporal. ¿Esto por qué puede ser causado este síndrome de Cushing? Entonces, este síndrome de Cushing básicamente puede ser causado porque puede aparecer un adenoma en la glándula pituitaria que induce una hipersecreción de la hormona adrenocorticotrópica que sobreestimula a la corteza adrenal. Puede haber una función anormal en el hipotálamo, por tanto hay una secreción anormal de la hormona para la liberación de corticotropina, o secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica, por ejemplo en tumores. Se ha dicho, por ejemplo, que cuando hay tumores a nivel pulmonar, ellos pueden secretar este tipo de hormonas, o también un adenoma en la corteza suprarrenal, pues, que induce la secreción elevada de estas hormonas. Como efecto entonces macroscópico hay un desbalance en el manejo de glucosa, entonces la glucosa en plasma sanguíneo se va a elevar demasiado debido principalmente al cortisol, que induce alta gluconogénesis, induce lipólisis, induce proteólisis en el cuerpo. Otro problema que se puede tener digamos, a nivel de la corteza suprarrenal, pues va a ser básicamente el síndrome de Cohn, y eso es un hiperaldosteronismo primario. ¿A qué hace referencia a esto? Entonces, básicamente lo que sucede acá es que se observa un tumor en la zona glomerulosa de esa corteza suprarrenal que afecta pues dichas células y por tanto eleva la producción de aldosterona, ¿sí?, en el cuerpo por parte de esta estructura.
Entonces nosotros habíamos hablado de que los efectos de la aldosterona está principalmente relacionada con la reabsorción de sodio a nivel renal, ¿cierto? Obviamente con la reabsorción de sodio se da reabsorción de cloruro, en sal en general, entonces también se reabsorbe agua, por ende, entonces está relacionado con conservación de un volumen sanguíneo. Y pues también está relacionado con la secreción de potasio. Si hay un elevado nivel de aldosterona a nivel del plasma sanguíneo o una elevada producción de aldosterona, entonces esto va a conllevar a que ese volumen sanguíneo se incremente fuertemente y conlleve a una elevación de la presión arterial o hipertensión arterial. También conlleva a una hipopotasemia y básicamente también conlleva a una disminución en la actividad de la renina plasmática. ¿Esto qué conlleva? Digamos, esto conlleva a que este hiperaldosteronismo primario es una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Esto se verá principalmente en su módulo de cardíaco, ya veremos posteriormente. Y el tratamiento para este problema pues va a ser la remoción del tumor. Con la remoción del tumor, entonces es posible que se, digamos, limite este problema. El otro tipo de hormona que se secreta en la corteza adrenal, pues entonces son los andrógenos de la corteza adrenal. Los andrógenos entonces principales va a ser la dehidroepiandrosterona, que es la DHEA, dehidroepiandrosterona. Vamos a tener también que allí se puede secretar la androstenediona y en pocas cantidades también la progesterona y estrógenos, ¿sí? ¿Qué sucede con estos andrógenos? Parece que estos andrógenos son secretados continuamente por la corteza adrenal durante la vida fetal y lo que se ha hipotetizado es que, digamos, el desarrollo sexual, desarrollo de los genitales masculinos más bien, posiblemente esté debido inicialmente a la influencia de este tipo de hormonas, de los andrógenos de la corteza adrenal. Entonces, eso es lo que se ha hipotizado hasta el momento. El otro efecto que tiene estos andrógenos de la corteza adrenal es, sobre todo, es responsable de la vellosidad tanto púbica, ¿sí?, como axilar en mujeres y hombres, aunque en los hombres, digamos, el efecto de los andrógenos de esa corteza suprarrenal pues se ven, digamos, opacados por los efectos tan fuertes que tiene la testosterona. ¿Qué sucede? Pues resulta que con esos andrógenos de la corteza adrenal también pueden haber problemas. Hay uno muy caracterizado que se denomina el síndrome adrenogenital o hiperplasia suprarrenal congénita, en el cual, pues, digamos, por un problema en esa corteza adrenal se están secretando en cantidades excesivamente altas los andrógenos, digamos, de suprarrenales, ¿sí? ¿Esto a qué conlleva? Si hay una secreción muy elevada de andrógenos, entonces esto conlleva a una virilización, ¿sí?, que si, digamos, el problema se presenta en la infancia, entonces conlleva a un crecimiento exagerado en el tamaño del pene, ¿sí? Y si esto sucede en las mujeres, ya digamos en edad adulta, puede conllevar a la aparición, por ejemplo, de vellosidad exagerada, por ejemplo, también aparición de bigote, de barba, y puede, por ejemplo, aparecer calvicie y también relacionado con la aparición de mucho acné. Esto es lo que sucede en las mujeres ya adultas, esto puede suceder en los niños. Por ejemplo, aquí tenemos, eso es un niño de 4 años de edad. Entonces, básicamente con esto vamos por terminada esta sesión. Muchas gracias.